Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos conectándonos, esperando que también alguno de ustedes ya esté conectándose. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí comenzando, nuevamente retomando, pues ya saben ustedes, el estudio de matrimonios que sin duda estamos queriendo pues traer a todos ustedes una edificación global de muchas cosas, una edificación de todos los ámbitos, de todas las formas, de todas las raíces. Ustedes saben cuántas cosas existen y hay dentro de los matrimonios. Entonces, como ustedes saben, estamos viendo Primera de Corintios capítulo 7, donde hay algunos problemitas ahí que resolver. Qué raro, ¿no? Hay algunos problemitas que ver y bueno, pues vamos a tratar de verlos, observarlos y por supuesto verlos con la palabra de Dios. Ya vimos del versículo 1 al 7 y ahora vamos a estudiar de los versículos 8 al 11, que son algunas instrucciones matrimoniales. Y esta es la parte 1 porque hay una segunda parte tan solo de esta porción de la escritura. Así que yo les pido a todos ustedes que inclinen su rostro. Vamos a tener un momento de oración y vamos a entrar en el tema. Tengan sus Biblias abiertas, 1 Corintios 7, del 8 al 11. Oremos a nuestro Padre Celestial. Eterno Padre, gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra, por tan solo el hecho de ver todo lo que tienes para nosotros. Mira, Señor, cuánta instrucción nos has dado, cuánta instrucción debemos acatar, debemos recibir y debemos ponerla en práctica. Yo te pido, Padre Celestial, que este grupo de matrimonios que están presentes, y aunque no sean matrimonios, también hay personas solteras y por supuesto, Señor, que todos ellos estén recibiendo tu bendita palabra para que apliquen la parte que les corresponde, nos corresponde. Pongo en tus benditas manos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Noten ustedes, hermanos, entonces vamos a leer estos versículos tan importantes. Como les digo, 1 Corintios capítulo 7 del 8 al 11 dice el apóstol Pablo: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno, está hablando ahí de los solteros, pero ve lo que sigue diciendo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, ahí están, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Lo ven? Noten ustedes ahí esta porción tan importante y tan interesante para nosotros el día de hoy. Como ustedes saben, bueno, uno poniéndose a pensar un poquito, qué difícil es en nuestro mundo, en nuestro tiempo sobre todo, mantener nuestro matrimonio al 100, ¿no? Es difícil realmente, ¿no es cierto? De hecho, cualquier tipo de relación personal pues, con cualquier persona es realmente difícil. Una relación duradera es difícil también. Ustedes saben que en México formamos, a propósito del matrimonio, parte del récord número 2 en todo el mundo del mayor número de divorcios que existen. Imagínense nada más. La gente encuentra muy difícil construir buenas relaciones duraderas dentro del matrimonio. Lo encuentra muy difícil. Y me parece que les dije la última vez que hay 2 divorcios por cada 100 matrimonios. Y está en aumento. Eso es muchísimo, ¿no? Y ustedes saben, eso lo reflejamos en las canciones más populares. Si te pones a pensar un poquito, todas las canciones están reflejando precisamente los problemas
que hay en los matrimonios o en las parejas. Simplemente hablan de por qué me dejaste, por qué te fuiste, por qué me engañaste. ¿No es cierto? Sobre todo las rancheras. Son como las argentinas también, ¿no? Cada tango ahí es una tragedia. En serio, ponte a analizarlas y verás. Tragedias, engaños, perfidias, desamores, etcétera, etcétera. Todo eso hay en las canciones. Y todo tipo de problemas en las parejas, ya sea que estén casados o no. Así que resulta difícil mantener cualquier tipo de relación amorosa. Y todo está reflejándose ahí, ¿no? Incluso en las telenovelas. Así de sencillo. Y por desgracia, lo que experimentamos no es un fenómeno, escuchen esto, que sea nuevo. Es algo realmente histórico, que siempre ha existido. Y si vas a 1 Corintios 7, lo que estamos viendo aquí, ya te estás dando cuenta. Vamos a encontrar aquí muchos problemas que hacían que los matrimonios se disolvieran. Es increíble, pero así es. Y estuvimos viendo un poco de eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ese es un problema al que Pablo se refiere en este capítulo. Los corintios no sabían muy bien lo que debían hacer en términos de matrimonio. No sabían muy bien, o al menos no estaban dispuestos a admitir lo que debían hacer y lo que debían cambiar. Y le plantean algunas preguntas a Pablo, y ustedes recuerdan ahí que Pablo, desde el versículo 1, en el capítulo 7, desde el versículo 1, dice que en cuanto a las cosas que me escribisteis, noten ahí que procede al responderlas. ¿Ya se acuerdan ustedes que había ahí una carta perdida, ¿no? Pero al igual que todas las otras áreas de sus vidas, refiriéndome a los corintios, habían conseguido meter la pata siempre, y perdónenme la expresión, ¿no? Hasta en el asunto del matrimonio, como ya les dije, ellos habían ensuciado todo lo demás, y no había ninguna razón para creer que no iban a hacerlo en esta área. No había ninguna razón para no creer en eso. Y así Pablo les escribe para hacer frente a esos conceptos erróneos y el mal comportamiento dentro del matrimonio. Estaban confundidos sobre si era correcto estar solo para ser más espirituales, o si tenían razón para estar casados o divorciarse. Los judíos en la congregación tenían la creencia ortodoxa, por si no lo saben, porque se había propagado el hecho de que había que estar casado a como dé lugar. Y si no estabas casado, pues entonces estabas fuera de la voluntad de Dios. Esto es lo que propagaban ellos. Y vas a quedar excluido del cielo, ellos decían. Pero por otro lado, había muchas personas que tenían una fascinación por el don de continencia, lo que hablábamos también, ¿te acuerdan? Porque estaban más preocupados por permanecer solteros para ser más espirituales. Mira nada más. En otras palabras, si no estaban casados, serían capaces de darle a Dios un culto supuestamente superior, si no estuvieran casados, supuestamente superior, que estaría a un plano superior de vida espiritual. Y había otros que iban más allá, ¿no? Como decir que ningún tipo de relación era buena. Así de plano, se iban a los extremos, porque solteros podrían ser más espirituales. Estos eran los dos elementos que existían. Y servir, el hecho de ser más espirituales, ellos querían, o mejor dicho, pensaban servir mejor a Dios antes que el apego a una esposa o a un marido. Algunos decían que los cristianos verdaderos devotos no se casarían nunca. Y no lo duden que así haya comenzado la abstinencia sexual. Incluso se iban a los extremos, como les digo, diciendo, estamos casados
O sea, estando casados, ellos podrían decir, tenemos que divorciarnos para servir mejor al Señor. Y así que nos vamos a separar. Mira nomás, qué conveniente, ¿no? O si se quedaban juntos, decían, vamos a retirar todo tipo de relación física y no tener relaciones sexuales en nuestro matrimonio. Solo tendremos que dedicarnos a Dios y no ser arrastrado por esas cosas físicas y carnales, ¿no? Así que todo tipo de problemas y confusión había en esta iglesia. Ahí dominaba la escena conyugal, ahí en Corinto. Por eso le escribieron a Pablo para preguntarle tantas cosas y para que él les pudiera responder. Entre otras, también le hicieron a Pablo preguntas como, ¿es el matrimonio una orden? ¿Tienes que estar casado para agradar a Dios? O en caso de personas solteras, ¿se casan o son más espirituales permaneciendo solteras? Se casan, o sea, y también un cristiano es más devoto si no está casado. Otra pregunta que surgió, ¿debemos casarnos con personas que se convierten en cristianos y abstenernos de toda relación sexual? Fíjate nada más lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Estas fueron las preguntas que ellos tenían y aquí en el capítulo 7 responde a esas preguntas. Ahora, la última vez que vimos 1 Corintios 7, del 1 al 7, vimos un principio general con respecto al matrimonio. Y lo que dijo Pablo en una forma de resumen, estamos resumiendo esto, fue así: el matrimonio es normal, el matrimonio es el matrimonio de la mayoría. Si Dios ha establecido el matrimonio, nos casamos, porque es algo bueno. Pero no es un mandamiento absoluto para todo el mundo. Porque Dios tiene, según el versículo 7 aquí, en cuenta en algunas personas el don de la soltería. Lo vimos también, ¿se acuerdan? La capacidad por el Espíritu Santo, la capacidad que el Espíritu Santo te da para controlar totalmente el deseo sexual. Y si eso es con lo que Dios los ha dotado, entonces estar soltero es un regalo único de Dios y debe ser usado, pero para su gloria. Por lo tanto, el matrimonio es la norma. No se ordena, no es un absoluto, pero es mejor. ¿Para qué? Para evitar la fornicación. La relación sexual ilícita, pues. Así que deberían casarse. Sin embargo, para algunos de los que tienen el don de la soltería, eso es una bendición espiritual de Dios y que debe mantenerse, porque es un don, lo vimos también la vez pasada, porque los pone en una posición, el Señor los pone en una posición especial para ser usado por el Señor de una manera más específica. Por lo tanto, no es un principio general. Lo que quiero decir es que el matrimonio es normal. La soltería es la excepción. ¿Ok? Pero, escuchen esto, es un don de Dios. Me refiero a la soltería. Si lo tienes, bueno, pues entonces es algo que se debe mantener y cuidar como un regalo especial de Dios. Pero ahora, en los versículos aquí que acabamos de leer del 8 al 16, que vamos a ver, bueno, del 8 al 11, pero también vamos a seguir la segunda parte hasta el 16. Vamos a ver aquí 4 tipos de grupos que hay aquí para tratar de abarcarlo todo. Bueno, exactamente lo que dice aquí Pablo, ¿no? Estamos tratando de inventar aquí el hilo negro, ¿no?
Entonces, vean ustedes, 4 tipos de grupos que alguna vez ya les compartí, pero que vale la pena. Y lo estamos integrando al grupo de matrimonios precisamente ¿para qué? Para darnos cuenta también de estas facetas tan importantes que Dios pone en la palabra, en su bendita palabra, ¿no? Entonces, número 1, solteros y viudas. Aquí está en el 8. Número 2, casados y cristianos. Número 3, casados con un no creyente que así quiere quedarse. Y número 4, casados con un no creyente que se quiera divorciar. Lo vamos a ver. Ahora, no estoy diciendo con este último que pues, se puede divorciar por cualquier pretexto. No estoy diciendo eso. Pero aquí veremos 4 grupos distintos y cada uno de ustedes está en uno de estos grupos. Cada uno de ustedes. Precisamente por las personas que hemos invitado a que pues vengan al estudio, ¿no? Vamos a ver cómo se aplica el principio del primer grupo. Noten ustedes solteros y viudas del versículo 8 y 9. Entonces, noten cómo comienza Pablo aquí. El versículo 8 dice, digo pues, es decir, por lo tanto, sobre la base del principio que ya había sido establecido anteriormente, a los solteros, dice aquí, es un término general que incluye incluso a divorciados, ¿eh? Por eso fue bueno que estuviéramos aquí. A los solteros y en especial a las viudas, dice aquí. Porque las viudas tenían una situación única, ¿no? Imagínate, después de haber estado casados ahí, conocer todas las alegrías y las cosas del matrimonio, el ámbito sexual y todo lo demás, y luego estar separados, no porque hayan querido como una divorciada, estamos hablando de una viuda, ¿no? No por lo que hayan querido como de una divorciada, sino a causa de la muerte de su ser amado. Entonces, y el trauma que eso trae, pues es duro, ¿no? Por eso dice aquí, digo pues, las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿No? Ahí está. Bueno, eso dice Pablo acá, ¿no? Ya había mencionado algo del versículo 7 anteriormente, ¿no? Y dijimos que aunque el don de continencia es bueno para los cristianos que no están casados, es un don de Dios. No es una decisión personal de ninguna manera. Es un don de Dios que les da a algunos creyentes. Y Pablo les dice, es bueno estar solo. Sí, si eres soltero, es bueno, no hay problema. Si eres una doncella que nunca te has casado, bueno, es bueno, por supuesto. Si eres una viuda o viudo, eso es bueno, no hay nada malo en ninguna de esas facetas. Es una cosa buena y es beneficiosa, excelente de vivir, no está mal. No hagas caso ahí de los judíos ortodoxos que están diciendo que si no estás casado es anormal y no vas a ir al cielo. No vas a hacer caso de eso. Y como les dije, a veces vemos a una persona joven con una edad para casarse y queremos jugar al cupido todo el tiempo. Yo a veces soy así, esa es la verdad, lo confieso. Yo a veces soy así, pero sin obligarlos. No puedes decirles, no puedes ir ahí por la vida así, tienes que empezar a buscar, y si no te vas a quedar ahí para forrar Biblias, ¿no? No puedes hacer eso, ¿no? Lo dice uno de broma quizá, pero no estamos obligando a nadie. ¿Por qué? Porque finalmente la última palabra la tiene ¿quién? El Señor, ¿no es cierto? Entonces, queremos impulsar a estas personas en el matrimonio, claro, pero no debemos hacer realmente eso, si fuera en serio, ¿no? Dios les ha dado el don de continencia a algunos. Y si es así, entonces tal vez puede ser una violación de lo que Dios ha decidido con esa persona. ¿Te das cuenta? Si hay personas que dicen, tengo que casarme,
puede que hasta pues le ayudes, ¿no? O algo así. Pero si tienes a alguien que no tiene el mínimo interés que siente de parte, o sea, que siente que Dios le ha dado el don de continencia y de ser capaz de controlar su deseo sexual en el matrimonio, entonces que déjalo así, ¿no? Está bien. Y Dios va a cumplir su propósito en aquella persona. Y Dios va a usar a aquella persona de alguna manera, de una manera muy singular. Simplemente aquí dice, bueno les fuera quedarse como yo. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Posiblemente Pablo estaba pues solo, obvio. Es posible que haya estado casado, ya que en el matrimonio parece ser una necesidad para ser un miembro del Sanedrín, donde él perteneció. Ustedes lo saben. Es probable que su esposa haya muerto antes de que él se convirtiera, no sabemos, porque en el tiempo del ministerio, ministrando a Cristo, siempre se vio solo realmente. No sabemos mucho acerca de su vida, pero fue así. Una vez que quedó tal vez viudo, entonces se sostuvo debido a que Dios le dio ese don de continencia. Aunque más adelante decía a él que, bueno, que no tengo derecho a tener una hermana por esposa. Pues sí, pero Dios le había dado el don de continencia. Nunca se vio casado. Y esa capacidad de ser único y no estar preocupado por el sexo en el matrimonio es bueno. Por lo tanto, que se quede así, ¿no? Si ves el versículo 25, vamos para allá. Mira lo que dice aquí. Pablo da algunas conversaciones sobre esto. Y vamos a entrar un poco en detalle en la siguiente semana. Pero mira, versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En cuanto a las vírgenes, ¿qué significa aquí lo que está diciendo Pablo? En realidad, o personas solteras, dice, no tengo mandamiento del Señor. El Señor nunca dijo nada acerca de los solteros y nunca dijo nada acerca de casarse a la fuerza. ¿Por qué tendrían que hacerlo los fariseos, no? Él solo habló sobre el matrimonio que ya existe. Por eso dice, no tengo mandamiento. Lo dice aquí. Sin embargo, dice, mas doy mi parecer. Es como si dijera, voy a dar mi opinión como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, ¿no? Y también como decir, voy a añadir algo de revelación en esto, o dar un punto de vista determinado, y dice en el versículo 26, bueno, yo lo tengo aquí, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué hará bien el hombre en quedarse como está? Dice en el 26. Y dice en el 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás ligado a mujer? No procures casarte. ¿Te das cuenta? Entonces, desde el punto de vista práctico en el mundo en que vivimos, es un mundo sexual realmente. Tú lo sabes, todos lo sabemos aquí. Es un mundo sexual, desordenado como Corintio, desquiciado por el sexo, que solo podría tener una ventaja, bueno, permanezcan como están. Así que tenemos solteros en la iglesia, pues sí, bastantes solteros tenemos. Entonces simplemente que sigan así. Y si están casados, hay que permanecer de esa manera. Es más seguro, como también lo comentamos. Pero mira el versículo 28, nos vamos hasta allá, aunque no estamos viendo allá todavía el 28 como una parte ya para enseñarla, pero cabe mencionarlo. Mira el versículo 28 dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Ya dijimos,
no es pecado casarse, pero podría ser una ventaja quedarse solo. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, dice aquí el resto del versículo, y yo os la quisiera evitar. Mira lo que dice Pablo aquí. Me gustaría ahorrarles la molestia que el matrimonio a veces trae. Digo, es lindísimo, por supuesto. Es maravilloso estar casado. Pero obviamente hay molestias, ¿no? Las normales de un matrimonio. Los problemas que trae. Es decir, los cotidianos, ¿no es cierto? No tienen muchos problemas si están fuera del matrimonio, si estuvieran solteros. Si no es una gran necesidad para ellos, ¿no? Está bien eso, no pecan, pero si Dios les ha dado la posibilidad de estar solos, pues que aprecien eso también, ¿no? Y una manera muy especial en la que pueden servir a Dios. Hay muchas ventajas para eso. Muchas ventajas. Es un regalo muy especial de Dios, que hace que pueda servir mejor al Señor de una manera más particular. Dios te puede usar de una manera contundente también. No estoy diciendo que la esposa o el esposo estorben en un momento determinado. Los dos pueden servir. De hecho, mi esposa y yo toda la vida, casi desde que comenzamos en Cristo, estamos sirviéndole. Hace 38 años le servimos al Señor, juntos. Entonces, no es que te esté estorbando, pero si estás solo, bueno, puedes tener un poco de más de libertad, ¿no? Yo me he dado cuenta de que hay presiones en la soltería, especialmente en el matrimonio. Ya se los dije, porque muchos solteros y padres solteros se sienten excluidos. Mira, y a veces hay quien se siente en medio, o sea, que hay necesidad de un estudio especial para ellos. Bueno, puede ser, pero mira, como si fueran, no pueden ser ellos una estirpe especial. No, realmente no hay necesidad de sentirse así. Si Dios les ha dado el don de la continencia, si Dios les ha permitido estar solo o sola por un tiempo, acéptalo como un plan específico que Dios tiene determinado para tu vida. No hay nada malo en ser soltero, por supuesto. Y Pablo aboga por eso, pues ya lo ves aquí, ¿no? Jesús tuvo una conversación muy importante, ¿se acuerdan ustedes allá en Mateo 19:10, en el que llegaron a la conclusión de que probablemente sería mejor estar solo? Mateo 19, ahí Jesús está hablando sobre el matrimonio y está dando todas las instrucciones sobre el matrimonio y la forma en que tienes que ponerte a tu esposa a salvo de la fornicación, ¿no? Y así sucesivamente. Y después de que dijo ese discurso, el Señor estableció algunas pautas para el matrimonio. El versículo dice así: les dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Bueno, yo le estoy dando esa expresión, ¿no? Pero así dice. En otras palabras, con todo lo que está ocurriendo, sería mejor no casarse para empezar, ¿no? Y mira lo que dice en el versículo 11 de ahí mismo. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos, escuchen eso, a quienes es dado. A quienes es dado. En otras palabras, solamente aquellos que lo han recibido. Y aquí el Señor indica que estaría bien si todo el mundo se quedara solo, pero no todo el mundo puede manejarse así. Y Él nos da instrucción aquí en el concepto de 1 Corintios 7. Tienes que tener un don especial ahí en el 7, versículo 7 también, para estar solo o sola y no estar preocupado por el sexo. Ahora mira, siendo sola o solo, abre todo tipo de posibilidades para servir a Dios. Como
como te estoy diciendo. Nunca debemos presionar a alguien que está contento con su soltería, ya lo dije, bueno, y casi los obligamos a una situación en la que creo que no están cumpliendo con todo y tienen que casarse, ¿no es cierto? No estoy diciendo que hayan caído y que tengan que casarse, por eso, no estoy diciendo eso. Me refiero a situaciones extremas a las que las personas tienen que hacerlo, ya sea por obligación, por recomendación o por conveniencia. Quedar bien ahí con la familia. Pero en este caso no es así. Nota, si puedes quedarte soltero, está bien, pero si no se puede aguantar, pues cásate. Si no te puedes aguantar, hay que casarse. Ahora, estamos hablando de cristianos, ¿no? Sí, pues la verdad, porque no es lo mismo una persona inconversa, no lo podría entender del todo, pero estamos hablando de cristianos. Algunos pudieran decir, bueno, yo no tengo el don, pero me parece que no puedo casarme. Y la verdad del asunto es que puede ser que hayan pecado, por ejemplo, en el pasado, y lo digo abiertamente, y hayan violado los principios de Dios, por lo que piensan que ya no van a ser bendecidos con un matrimonio. O tal vez se hayan ellos mismos descalificado por antiguas decepciones del pasado. Hay de todo, ¿no? Y así sucesivamente podemos tener ahí una larga lista acerca de eso. Pero digamos que un cristiano nuevo que está empezando, aquí está la norma de Dios. Si Dios no te ha dado el don de continencia, que se case. Y creo que Dios proveerá un compañero o una compañera. Pero, ¿cómo podría Dios mandar que se casen si no te da alguien, o como dijéramos, si no te da un socio, ¿no? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo le van a hacer? Pero escucha esto, y se los digo a los solteros de nuestra iglesia y de cualquier otra iglesia. Si no, y ya lo dije también la semana pasada, si no eres la persona adecuada, nunca conocerás a la pareja adecuada. Si no te preocupas por ahí, comenzar por ahí, entonces no vas a encontrar a la persona adecuada. Esa es la clave de todo, mis hermanos solteros. Si no buscas ser la persona que Dios quiere, nunca conocerás a la pareja que Dios quiere. Así que en lugar de buscar a la chica adecuada, mejor empieza a ser un hombre adecuado. Y a las muchachas, en lugar de buscar su príncipe azul, ¿no? O el hombre ideal, comienza a ser la mujer ideal adecuada. Porque ese es el problema. Buscar siempre al príncipe ahí, ¿no? Como decían de broma alguien, guapo, rico y entregado, ¿no? No quieren nada, ¿no? También. Y entonces todo será más adecuado. Si tú estás orando por la mujer adecuada, tienes que comenzar por ti. Es como cuando oramos por paciencia, ¿no? ¿Por dónde comienza Dios? Contigo. Entonces, si quieres encontrar a la mujer adecuada, comienza por ti. Pero la mayoría no encuentran a nadie porque nadie llena sus requisitos. Y ese es el problema. Nadie cubre sus requisitos. Fíjate nomás, qué especial eres, ¿no? Y eso es muy egoísta de parte de estas personas. Ahora, esta palabra es un mandato auristo imperativo, esto de casarse. Quiero que vayan allá, por favor, en el versículo 9, cuando dice, pues es mejor casarse que andarse, ¿qué? Quemando. ¿Lo estás viendo? Si vas a estar quemándote en tu interior con el deseo de casarte y dices, bueno, voy a permanecer soltero por causa de Cristo.
Eso es ridículo. No hay ningún valor realmente en eso. Quemarse. Esa palabra está en un tiempo presente continuo. Es importante ver eso, ¿no? Y así vas a estar. Pues mejor cásate. No vas a pecar por ahí. No vais a pecar luego por ahí por estarte aguantando, ¿no? Claro que no es lo único por lo que te casas, ¿no? No es lo único. Pero el matrimonio dará lugar a la realización del deseo físico. En una ocasión, por ejemplo, una pareja llegó con nosotros y vino y me dijo, pues nos acabamos de comprometer. Y yo les dije, bueno, ¿sobre qué bases? ¿O qué? Y a veces no les gusta que les diga y y andan buscando algún otro pastor o consejero que les diga lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Y se presentan muy emocionados, felices, pero nerviosos. Y me muestran el anillo. Está lisito. Bueno, ¿cuándo se van a casar? Vamos a casarnos dentro de 2 años. ¿2 años? ¿Cómo he oído eso? Tan largos noviazgos. Y luego dicen, tenemos que esperar hasta que tengamos algo de dinero para nuestro departamento o X. Escucha, es mejor casarse que quemarse. Y si te vas a casar en 2 años, pues vas a arder en llamas. Hay que llamar a los bomberos, ¿no? No, o sea, no hay ninguna instrucción al respecto, por supuesto, pero mira, no esperes 2 años, cásate en 2 meses. Por favor. Porque mira, una vez hecho el compromiso no te pones, o sea, te pones prácticamente en la posición de ser tentado. Imagínate 2 años, te pones en la posición de ser tentado. ¿Y para qué ver el peligro eso en tu vida espiritual? No puedes tanto tiempo. Una vez que hayan hecho la promesa, bueno, pues cásense. ¿Cuál es el problema? El matrimonio no es para ayudarte realmente en esa zona nada más, ¿no? No hay ninguna ventaja en las relaciones, pero no hay ninguna ventaja en las relaciones largas de noviazgo. Escucha, cuando una pareja ya está comprometida, cásense pronto. No te esperes a terminar tus 4 años de universidad ahí. Desde luego, si están seguros de su persona cada uno, ¿no? Por supuesto, si están seguros. Tampoco somos muy partidarios de dar un estudio prematrimonial tan largo. Hay alguien que lo hizo en 1 año. No puede ser. No puede ser. Entonces, imagínense, ya estaban en llamas, yo creo, los hermanos, ¿no? Muchos, en el tiempo que están comprometidos, pueden destruir su vida espiritual. Porque quizás no puedan controlar ahí su deseo. Porque si ya están comprometidos, se pueden adelantar a caer en sus deseos. Muchos lo han hecho así. Y cuando eso sucede, en muchas ocasiones tenemos que suspender la boda. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que casarse pronto, mis hermanos. Desde luego, déjenme decirles algo. Si están seguros de la persona, muchos o sea, no pueden estarse esperando tanto tiempo. Ahora, y si tú dices, no tengo el don, me tengo que casar, bueno, pues entonces hazlo. Mejor dicho, cuando el Señor te dé a la persona adecuada, mejor dicho, tú seas la persona adecuada y te dará la persona. Si tú eres la persona adecuada, te dará la persona adecuada. Ahora, si no tienes el don, pero estoy en la espera de una pareja, bueno, ¿cómo puedo controlar mi deseo mientras tanto? Bueno,
Eso sería una buena pregunta y nos estamos realmente acercando a ese problema. Déjame darte algunos consejos. ¿Cómo puedo yo, como una persona sola que está esperando el cumplimiento de mi deseo físico, ¿Cómo puedo controlarme? Bueno, mira, en primer lugar, antes que nada, como dice la Escritura, el soltero tiene cuidado de las cosas ¿de quién? Del Señor. En otras palabras, debes de mantenerte en comunión con el Señor, para el servicio al Señor. Desde luego, mantente ocupado, concentrado en tus estudios, por supuesto, o en el trabajo. Ponle al Señor todas tus cargas. Esos son los consejos que te estoy dando para controlar tu deseo. Pero no para que te quedes los 2 años esperando, ¿eh? En segundo lugar, no buscas particularmente a nadie si no tienes a nadie. Esperas en el Señor, dejas que el matrimonio llegue por sí solo. Desde luego, si estás orando, debes saber esperar. Puedes conocer personas, te presentan personas, etcétera. Te reúnes con los solteros o el grupo de jóvenes, etcétera. Y ahí el Señor te puede poner a una persona adecuada, siempre y cuando tú seas la persona adecuada. ¿Te estás dando cuenta de eso? Porque he visto muchas veces que se quieren casar con la primera que ven. Eso también es otra cosa. La primerita que ven, que puede ser la persona equivocada, por supuesto. Muchos matrimonios he visto así, ¿eh? Muchos. Y es que estás dejando que el matrimonio sea el tema en lugar de la persona adecuada, de que sea la persona adecuada. En tercer lugar, no trates de buscar al ser amado y de amar. No te preocupes por eso. Y yo te voy a dar un consejo y se lo doy a los que toman estudio prematrimonial. El matrimonio se va a hacer cargo de eso. En otras palabras, el amor se genera. Yo lo digo y lo repito. Cuando conoces a alguien a través del tiempo y por supuesto a través del matrimonio, realmente encuentras el amor. O sea, es decir, estás enamorándote cada día de tu esposo o de tu esposa. Esto no es un cuento de fantasía. En otras palabras, no esperes enamorarte. Porque cuando realmente conoces a la persona, puedes desilusionarte cuando realmente la conoces, ¿no? Por eso, tu pensamiento debe estar correctamente dirigido a lo que dice aquí en Filipenses, ¿te acuerdas? Vea en Filipenses 4, nota aquí en el versículo 8, mira, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto. Ahí está el punto, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, busca ser fortalecido en el Señor. No faltes a los servicios por este medio. O sea, los servicios de que damos aquí en línea, a los estudios bíblicos. Lee la Biblia, haz devocionales constantes para que no caigas en ningún pecado. Persevera en la oración. Es lo que dice en el capítulo 10 también. Mira lo que dice aquí en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está, ¿no? Así que si eres soltero, como dice aquí Pablo, está bien, quédate sin casar, y si no tienes el don de continencia, pues cásate. Por lo tanto, no hay mandamiento para casarse, ni ventaja alguna de ser más espiritual si te quedas solo. No, para nada. Ahora mira el segundo. Vamos a ver el segundo. Casados y cristianos. Regresamos a nuestro pasaje. Y aquí
vienen consejos prácticos a los que se casaron con un cristiano, que es el caso de muchos de nosotros. Tenemos esposos cristianos, esposas cristianas, y tú dices, ¿cómo sabes que son cristianos? Bueno, puede ser una buena pregunta, pero porque Pablo está hablando aquí en el versículo 12 de matrimonios mixtos. ¿Lo ves? Ahí está. Entonces sabemos aquí que está hablando de los cristianos, porque aquí hay una orden del Señor. Mira el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, ahí está, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Si estás casado, mira, dice Pablo, mando no yo, sino el Señor. Como si dijera, en realidad no es que yo haga esto, el Señor nos está ordenando que la mujer no se separe del marido. Y aquí está simplemente diciendo que Jesús ya tenía que decir de esto desde Mateo 5:32. Después, si quieres, lo apuntas. Si lo quieren apuntar, pues Mateo 5:32, Mateo también 19:9 y también Marcos 10, 11 y 12. Y de estos pasajes, nuestro Señor Jesucristo dice que permanezcan casados. No se divorcien. Nuestro Señor Jesucristo dice que permanezcan casados. Noten que al final del versículo 10 aquí, lo que estamos leyendo aquí, que la mujer no se separe. La palabra separe es un término técnico para el divorcio. O sea, en otras palabras, que no se divorcie. No se separe del marido, no se divorcie de su esposo. Y tú dices, bueno, ¿y por qué los cristianos a veces se divorcian? También es una buena pregunta. Mira, en Corinto, ya ves, habían dicho que el don de continencia era la única manera de vivir, ¿no? Ya lo expliqué. Una vez que te conviertes en cristiano, dejas de ser la parte física y tienes que dedicarte a Cristo, ¿no? Vamos a divorciarnos y a darnos a Cristo, ¿no? Ya lo dije. Eso decían. Pero Pablo dice, olvídalo, no lo hagas. No te divorcies. No existe el divorcio tolerado entre los cristianos. No. Dios odia el divorcio. De hecho, en Malaquías 2:16, si te acuerdas, ahí Dios dice, yo aborrezco el repudio. Condenó a los israelitas. Les dijo, no seas desleales con la mujer de tu juventud. Entonces, en otras palabras, no se divorcien entre sí. Ahora, algunos de los corintios ya lo habían hecho. Ya estaban divorciados. Lo cual fue pues demasiado tarde, ¿no? Porque algunos cristianos de Corintio ya se habían divorciado, pero por razones supuestamente espirituales. ¿Lo ves? Tal como les comenté. ¿Te imaginas si la Biblia dijera, puedes divorciarte si deseas dedicarte totalmente al Señor? ¿Qué es eso? ¿Qué pasaría si eso fuera así? Todo el mundo estaría utilizando esa excusa para divorciarse, ¿no? De su pareja que no quieren. Así terminarían algunos, si realmente eso dijera la Biblia. Ya parece que estuvieran diciendo, estamos divorciados por razones espirituales, hermano. Qué tontería, ¿no? Yo creo que algunos ya trataban de deshacerse de ella o de él. Y lo vemos actualmente. No digo con los cristianos, pero a veces, según el crecimiento de ciertas iglesias, así se hacía, ¿no? De hecho, recuerdo una vez que fuimos a Estados Unidos, conocimos una iglesia, de las iglesias, liberales allí, y había un abogado especialmente para los divorcios. Así pasa a veces.
cuando no hay conocimiento suficiente del Señor, ¿no? Yo creo que algunos ya trataban, como les dije, de deshacerse de sus parejas. Tal vez las mujeres aplicarían equivocadamente lo que dice Efesios 4:22, ¿te acuerdas? Despojaos del viejo hombre, ¿no? Y tal vez los hombres dijeran lo que dice 1 Corintios 5:7, limpiaos de la vieja levadura, ¿no? ¿Eso podría ser? No, por supuesto que no. Y así estaríamos estarían engañándose, porque cualquier versículo, pues obviamente no lo puedes utilizar para esto. Pero gracias a Dios que esto no es así. Dios no lo permite. Tiene que haber una unión continua. Desgraciadamente algunos ya lo habían hecho. Pero mira lo que dice el versículo 11. Acá. Y si se separa, ¿lo estás viendo? Ahora, esto supone que alguien en Corinto ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Ya se había divorciado. ¿No? ¿Y cuáles son las consecuencias? Quédese, ¿qué? Sin casar. Soltera. Sola el resto de su vida. ¿O qué? O lo contrario, ¿qué? O reconcíliese con su marido. Tan simple como eso, ¿no? Solo dos opciones en caso de divorcios de cristianos. O bien quedarse sola el resto de su vida, o se juntan de nuevo y buscan reconciliarse. Esa es la idea. Pero lo sorprendente de todo esto es que hay matrimonios así actualmente, que ya no se aguantan y deciden separarse, a veces temporalmente, bueno, a menos que haya falta de comprensión mutua o algún pecado del cual alguno de los dos no se hayan arrepentido, etcétera, etcétera. Obviamente no quieren obedecer la palabra, ¿no? Ahora fíjense, vamos a ver aquí algo importante. Pablo no está tratando con un caso de adulterio, ¿eh? No está hablando de eso, que es ajeno a esta sección. Pero en los casos de adulterio, escúcheme, el divorcio está permitido entre los cristianos. Ah, ¿sí? Sí. Cuando uno de los dos comete adulterio, Dios permite un repudio del vínculo matrimonial, dependiendo cuál sea el caso, dependiendo. Obviamente en todos los casos de adulterio, y se los digo de verdad, los dos tienen la culpa de algo. Los dos. Claro que uno de los dos es el peor. Pero miren lo que dice Jesús claramente en Mateo 5:32. Vayan conmigo, por favor. Mateo 5:32. Noten aquí. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Comete adulterio. Así que, nota, puede ser el pecado sexual de todo tipo, a no ser por causa de fornicación. Hace que ella adultere, mira, y tú ves que dice, y el que se casa con la divorciada, ¿qué? También comete adulterio. Entonces, si no hay fornicación, entonces, ¿por qué tiene que haber divorcio? Pero en el caso de fornicación, Dios dice que sí, también dependiendo de las cosas. Muchas veces hay quien perdona. Ok, de acuerdo. Cada quien, por supuesto. Pero el problema es de que en algunos casos se han repetido, reinciden y reinciden en esta situación de adulterio, y es cuando realmente no deberían estar juntos. Si hay arrepentimiento, y por supuesto si ella lo perdona o él la perdona, de acuerdo, pueden seguir adelante, ¿no? Entonces, no tienen por qué haber divorcio, de acuerdo. Como les dije, por lo general ambos contribuyen a los problemas de la casa, quieras zafarte o no, mi querida hermana o hermano.
Y cuando uno de los dos encuentra a alguien, imagínate que lo acose o le incite, no digo que tenga justificación, por supuesto, ¿no? Pero cuando hay demasiado tiempo de abstinencia sexual por cualquier discusión, la otra persona puede ser incitada a caer. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, de ninguna manera. Tú ves en Mateo 19:9, dice lo mismo. La única razón que Jesús nunca dio disolución del matrimonio, o sea, era en la inmoralidad sexual. O sea, claro que no se menciona, ¿no? Pero cuando eso ocurre, existe el derecho de separarse, divorciarse. ¿Qué estás haciendo ahí? Está muy claro, ¿no? ¿Te acuerdas en el caso de José? ¿Te acuerdas en el Mateo 1? Mira, José se sorprendió cuando se enteró de que María estaba embarazada. Porque sabía que María no era capaz de estar embarazada en el sentido normal de la gente. Sabía que no lo había hecho. Ellos no habían tenido relaciones, por supuesto. Mateo 1:19 dice, José su marido, realmente ya estaban comprometidos, prácticamente ya eran marido y mujer. ¿Te acuerdas, no? Y dice que como era justo y no quería infamarla, ahí es una palabra muy importante, infamarla. Significa crear una mala reputación. Si notan, hay un prefijo aquí, es de sin, fama. O sea, no quería infamarla, no quería hacerlo notorio. O sea, que todos supieran. Como cuando decimos una muy mala fama, ¿no? Un mal ejemplo público. Y José estaba dispuesto a no hacerle una mala fama por esto. Y entonces quiso divorciarse de ella en privado. Pero mira, José tenía todo el derecho. ¿Te digo eso? Te lo digo en serio. Él tenía todo el derecho de divorciarse de María si ella había quedado embarazada por otra persona. Y la Biblia dice que José era justo. Era una persona recta y obediente a la ley de Dios. Y nota esto, él iba a dejarla secretamente, iba a actuar justamente en un deseo de divorciarse de una persona que había cometido adulterio. Pero descubrió que no era así cuando se le apareció el ángel, ¿no? Ya lo sabes la historia, ¿no? La historia era que había concebido del Espíritu Santo, era la maravillosa historia de la encarnación del Todopoderoso. Y tú ves que José tenía que salvar a una persona, a una esposa que había caído por medio del adulterio, aparentemente para la sociedad, y tenía que divorciarse en secreto. Pero en el texto aquí de Primera de Corintios, si regresamos ahí, nota ahí, esto es importante. Si hay alguien, por supuesto, que no pueda leer bien este texto, pues entonces que me lo diga, ¿no? Noten ustedes aquí, en Primera de Corintios, esa no es la situación. Acá no es la misma situación. Por cualquier cosa divorciarse, no puede haber divorcio. Dice Pablo, excepto por el pecado sexual. Si hay alguien que se haya divorciado sin haber sido adulterio, entonces tienes que permanecer sola el resto de tu vida. En caso de que pienses que hay adulterio en tu matrimonio, tendrías que permanecer sola. Porque esa unión en realidad nunca se rompe, ¿no? Está tan pegado que solo la muerte lo separa. O bien puedes reconciliarte con tu esposo. Pero eso dice el 11, que el marido no abandone a su mujer.
Así como la esposa no abandona a su marido, ¿de acuerdo? Entonces, estar solo es bueno. Puedes quedarte así, si en realidad tienes el don. Pero si no tienes el don, ora al Señor para que te dé una esposa, te dé una, mejor dicho, que comience contigo. Que comience contigo siendo el adecuado, el preparado para enfrentar un matrimonio. Y después el Señor te dará a la persona adecuada. Ahora, pero si estás casada con un cristiano, sigue casada, cumple con todos los aspectos del matrimonio. No puedes negarte, no pueden negarse el uno al otro. No se priven entre sí sexualmente, y se los dije la semana pasada. Así que, hermanos, hay muchas cosas interesantes aquí que podemos ver que el Señor nos está diciendo con este estudio. Y aunque esté hablando en mayor parte de los solteros, pues en realidad ahí está involucrado también una persona sola, o por supuesto alguien que está divorciada y divorciado, y otros que simplemente están solteros. Pero los casados, sigan adelante. No se nieguen, no os neguéis el uno al otro, como dijimos la semana pasada. Vamos a orar y vamos a ponerle al Señor todo esto en sus manos. Les pido a los que entraron un poquito después que ojalá puedan entrar a tiempo y puedan, por supuesto, comenzar juntamente con nosotros. Pero obviamente hay veces que no puedes entrar inmediatamente porque tienes algo que hacer. Ok. Que el Señor te bendiga. Recuerden a todas las parejas, a todos los matrimonios que están conmigo en el estudio. Pueden estar mucho más matrimonios en el viernes, mañana viernes a las 7 de la noche por Zoom. Vamos a estar un poco comentando acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor y pidámosle al Señor que realmente sostenga nuestro matrimonio. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Bendecido eres por los siglos de los siglos. Sostén a nuestros matrimonios, Señor. Sosténlos hasta el final. Y ayúdale, Señor, a todos aquellos que están solteros, que no tienen el don, que procuren ser adecuados, Señor, para cuando tú les des a la persona adecuada. Y si tienen el don, que permanezcan así, porque puedes usarlos poderosamente. Gracias te doy por todo esto y pongo en tus manos el día de mañana también que nos reunamos con el grupo de matrimonios en Zoom. Y a todos los demás que no van a estar en Zoom, de todas maneras, Señor, bendícelos y que puedan compartir el estudio a otras personas que tanto lo necesitan. Porque todo esto te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, ya pisamos callos de todo tipo, ¿no es cierto? Hasta yo mismo me pisé unos callos, hermanos. Yo solito me los pisé. Así que el Señor habló a mi vida y seguirá hablando a mi vida. Que Dios les bendiga, los amo con todo mi corazón, los extraño profundamente, hermanos. No tienen ustedes idea tanto que los extraño. Que Dios los bendiga, mi hermano.